Fíjense, en la economía se parece mucho a la medicina, ¿no? Puede haber un paciente que siente fiebre o dolores, debilidad, y puede tener muchas cosas, ¿no? Antiguamente, hace 200 años, el médico solamente rezaba con el paciente, ¿no? No había instrumentos para saber lo que tenía, ¿no es cierto? Pero eso ha ido avanzando. La economía también. Hoy en día hay fenómenos que se sabe mejor como su genealogía, se me puede mejorar los diagnósticos y también los tratamientos, ¿no? Entonces, se parece mucho, porque un mal diagnóstico, y estamos perdidos, ¿no? Por más buenas intenciones que tengamos. Por ejemplo, si quieres parar la inflación y congelas el tipo de cambio, es como decirle a alguien con fiebre que entre a un cuarto con aire acondicionado, ¿no? Se va a enfriar, pero se va a enfriar literalmente, ¿no? Entonces, es un mal diagnóstico. En cambio, si sabemos que es fruto de temas monetarios, vas a poder bajar la inflación. Entonces, es clave el diagnóstico. Y hoy día tenemos instrumentos en la economía para afinar el diagnóstico. Pero no basta con eso, ¿eh? Supone que tienes un buen diagnóstico, pero no tienes plata para comprar ese medicamento, ¿no? No sé, tampoco sirve de nada, te vas a morir con el diagnóstico y no tienes el dinero. También te puedes equivocar en la dosis, de repente una sobredosis o una infradosis, tampoco te vas a curar. Entonces hay que ser muy precisos. Y justamente por eso voy a ser muy preciso con esta introducción, ¿no es cierto?, haciendo un paralelo entre la economía y la medicina. Lo central es un buen diagnóstico. Y para eso en la medicina tenemos análisis de sangre, tomografías, análisis clínicos, ¿no es cierto? Y además tenemos, cuando el tema es difícil, tenemos colegas, junta de médicos, ¿no?, para ver bien un problema. La economía se parece mucho a eso, ¿no? Hay instrumentos econométricos, simulaciones, calibraciones, colegas, talleres para resolver los problemas, y también el tratamiento, quiere decir ya la intervención de política, ¿no es cierto?, que puede ser para bajar la anemia, para bajar la inflación o para bajar la informalidad laboral. Es básico un buen diagnóstico. Sin eso es una lista de lavandería nomás, y el médico se puede equivocar, ¿no es cierto?, te puede decir cualquier cosa y no te va a curar. Con eso en la cabeza, ¿no?, entramos a ver tres temas que quería tratar esta noche: el crecimiento económico, la informalidad laboral y las pensiones, ¿no? Son tres problemas distintos, ¿no es cierto? Hablemos del crecimiento económico. El caso peruano. Entre el 2004 y el 2014, en esos 10 años, Perú avanzó a un ritmo promedio de 6.5%, entre el 2004 y el 2014. Esa es la década dorada de Perú. Y el tamaño de la economía se duplicó, ¿no? Y cambió también el ADN nacional. Éramos una pirámide de ingresos y ahora somos un rombo, ¿no? Eso es muy importante, porque ahora la clase media es mayoría en el país, y eso es importante para la república, para la democracia. Y eso, el crecimiento económico ha hecho posible ese escenario. Lima es más perfecta, Lima es casi un diamante, ¿no? Pero Perú no es Lima. Saliendo de Lima, en el mundo rural sigue siendo una pirámide, ¿no? Y las ciudades sin Lima sigue siendo un rombo, pero con la cintura hacia abajo, ¿no? Todavía no, es muy frágil. Entonces, por eso es importante volver a crecer. Entonces, entre el 2014 y el 2017 no crecimos 6.5, sino en la mitad, alrededor de 3.2%, ¿no? Y felizmente el año pasado hemos retomado el 4. O sea, 4 es el nuevo número mágico de Perú. Es la tasa de crecimiento natural de Perú. O sea, con estabilidad macroeconómica, con el Banco Central haciendo su trabajo, ¿no?, con inflación de 2%, con el MEF haciendo su trabajo, con déficit fiscal de 2% o menos, nunca pasar la deuda pública por encima del 30%, que es la ley de la República, con sostenibilidad fiscal. Con eso nomás, solamente con la macroeconomía bien ordenada, Banco Central y MEF, estamos creciendo 4%, ¿no? Imagínense lo que podemos llegar a hacer con otras reformas, con buena microeconomía, ¿no? Entonces, no es ningún mérito crecer 4, o sea, 4 es mantener el statu quo, no es 0. Los países no crecen 0, crecen una tasa natural, ¿no es cierto? Lo natural de Perú hoy día es 4. Entonces, para juzgar a un gobierno tenemos que pedirle que vaya más allá de que suba el crecimiento potencial, ¿no es cierto? O sea, 4 ahorita es nuestro número oficial para este año, para el siguiente y para el siguiente. O sea, 4 es la nueva meseta de Perú, si no hacemos nada especial, solamente manteniendo la estabilidad macroeconómica y fiscal. De ahí para adelante ya son logros de un gobierno, ¿no? Entonces, el reto del actual gobierno es justamente ir más allá de 4, porque 4 es, digamos, sin hacer mucho, ¿no? Te va a llevar ahí la corriente, ¿no? Y para eso no se requiere política macroeconómica ni fiscal, porque eso se usa solamente de manera anticíclica. O sea, cuando hay un choque internacional, por ejemplo, salida de capitales por una crisis mundial,
o cae el precio del cobre y sube el tipo de cambio, o el fenómeno del Niño, entonces activamos respuestas de política macroeconómica, ¿no es cierto?, que es fiscal y monetaria. Bajamos la tasa de interés, aumentamos el gasto público, bajamos los impuestos para que la economía reaccione y no se tumbe y siga creciendo a su ritmo natural. Pero esa macroeconomía buena, pero ya la tiene, ¿ah? Y ya la usa, y con eso crecemos 4. ¿4 es un número bueno o malo? Fíjense, para los negocios es muy bueno, ¿no? Porque con 4% vendemos más zapatos, vendemos más automóviles y vendemos más ventiladores, ¿no? Pero no es suficiente para la sociedad peruana. O sea, es bueno para los negocios, por supuesto, pero no es bueno todavía para el país. ¿Por qué? Porque con 4% le damos empleo a los entrantes. ¿Cuántos son los entrantes? 250.000 a 300.000 jóvenes que todos los años entran al mercado laboral, ¿no? Con estudios universitarios o técnicos o del colegio, en promedio entran entre 250.000 y 300.000 a buscar. Y con 4% creamos empleo para ellos, pero un empleo a 1.000 soles. No es que no consigan empleo, lo consiguen. Y de esos, más o menos, 3/4 partes consiguen empleo en el mundo informal. Y la 1/4 parte consigue empleo en el mundo formal. ¿Ah? Esa es la realidad. Entonces, si crecemos más de 4, estos jóvenes van a encontrar empleo, sí, pero salarios crecientes, ¿no? No es lo mismo encontrar empleo y ganar 1.000 soles 4 años que ganar 1.000 soles, 1.100, 1.200, 1.300. Esos 100 soles nuevos cada año se llama felicidad, ¿no es cierto? Es felicidad. La gente es feliz con eso, puede gastar en lo que no tenía, ¿no es cierto? Es el día a día de la vida. Entonces, por eso es importante el crecimiento económico. O sea, si hacemos un diagnóstico de Perú hoy día, lo más importante es acelerar el crecimiento económico. Ese es el problema principal de la economía peruana. No es la inflación es un problema de Venezuela, de Argentina, no es el déficit fiscal, ese problema es de Colombia, de Brasil, ¿no es cierto?, que va a ser un ajuste fiscal. Nuestro problema es de bajo crecimiento. 4 es bajo para el requerimiento de la sociedad peruana. Con 4% la pobreza se estabiliza, con 4% hay empleos nuevos, pero 3/4 partes son precarios, ¿no es cierto? No es suficiente 4. 4 crece el mundo, ¿no es cierto? O sea, si el mundo crece 4 y Perú crece 4, nunca va a haber convergencia a niveles superiores de desarrollo económico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para ir más allá de 4? Ya nos olvidamos, ese trabajo ya no lo puede hacer el Banco Central, ¿no? Está más allá de su poder. El Banco Central le pagas para tener una inflación estable. Si está en 2%, bravo, nada más. ¿Eso es suficiente? No, es necesario. Sin eso estamos perdidos, pero no es suficiente, ¿no? Igual el MEF, ¿no? Que no tenga déficit fiscal, que tenga una deuda manejable y nada más. Pero el reto está en verdad en políticas microeconómicas. Y ahí quiero entrar ahora al tema de la informalidad laboral, ¿no? Uno dice, bueno, la informalidad laboral es un problema del TC, pero otro es el problema del salario mínimo. Para otro puede ser que la gente no estudió, para otro puede ser que los municipios no dan licencias, ventanilla única. O sea, pasamos a las recetas rápido sin ver un diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico real de la economía en el Perú, en el mundo laboral? El diagnóstico real es el siguiente. Tenemos 3 millones nomás, 3 millones de trabajadores formales. De esos 3 millones, 2 están con contrato a plazo fijo y solamente 1 millón de manera permanente. Estamos hablando del mundo urbano privado, ¿no? Por ahora vamos a dejar de lado el empleo público y dejar de lado el empleo rural, digamos, ¿no? Solamente concentrémonos en las ciudades, empleo urbano privado. Entonces tenemos 3 millones ahí. ¿Y por qué de los 3 millones formales, 2 millones tienen solamente contrato a plazo fijo? Por un fallo del TC, que lo que hizo fue encarecer severamente los costos de la flexibilidad laboral. ¿Por qué es importante la flexibilidad laboral? Vean Estados Unidos, ¿no? Ese es el mejor ejemplo de flexibilidad laboral. Cualquier día se puede ir, puede salir del trabajo o conseguir trabajo. También se puede ir el mismo empleador, o sea, a otro lado, que le paga más, mejores condiciones. Eso es central hoy día y más que antes, ¿ah? Pero sí debemos proteger al trabajador, ¿no? Jubilación, seguridad social, horario, buenos salarios, ambiente laboral agradable. Eso sí se debe proteger a morir, pero la flexibilidad es central, ¿no? Si cierro un nuevo negocio, si cierro el negocio, acomodarme al ciclo de negocio. Por ejemplo, acá tenemos una cafetería que abre en las noches, porque no tiene sentido que abre en las mañanas, ¿no? Y tener ahí gente todo el día esperando a que venga alguien a las 6. Eso se llama flexibilidad, acomodarse al mundo real, al mundo de los bienes, ¿no es cierto?
Y eso es muy potente y eso lo hemos perdido. Y por eso hemos condenado, el TCA ha condenado a 2 millones de trabajadores a estar siempre en pindingas, ¿no? Me renovarán el contrato el próximo año, no me lo renovarán, haré carrera en esta empresa, valdrá la pena que la empresa me califique si solamente estoy contratado por años, ¿no? Entonces, el que ha recortado los derechos es el TC. Le ha recortado derechos a 2 millones de personas. Que sin esa norma tendríamos 3 millones de formales a tiempo indefinido, ¿no? Con carreras privadas importantes, ¿no? Eso es lo importante. O sea, hacer un análisis de un marco tan estrecho de 2, 3 casos hemos afectado a la mayoría nacional, ¿no? Entonces, es importante el diagnóstico, si no estamos perdidos. Sigo bajando, ese es el mundo formal, ¿no? Esa es la cúpula, encima del iceberg, ¿no? Seguimos bajando, encontramos a 1 millón de trabajadores informales, laborales, pero que trabajan en una empresa formal, ¿no? El tipo trabaja en la empresa formal, sus compañeros son formales, pero él no, que hace lo mismo. Entonces, ya no es la culpa del TC, ¿no es cierto? El TC es para los formales. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tipo de mecanismos hemos creado para que el trabajador le pida a su empleador: págame nomás en cash y no quiero estar en planilla porque me haces un daño, ¿no? Él lo pide, ¿no? Por ejemplo, un trabajador venezolano que llega a Perú y trabaja en el mundo formal ganando el mínimo, la ley peruana le cobra 30% de renta por su primer año y gana el mínimo. Esa legislación está pensada en un gerente extranjero para una gran compañía minera y no para un migrante venezolano, por ejemplo. Entonces, lo condenas a la informalidad. ¿No? Es algo tan sencillo de cambiar con un artículo, una norma, ¿no? Bueno, en cambio, si fuese peruano no pagaría renta porque estaría dentro de los 10 UIT que no pagas nada de renta en el año, ¿no? O sea, un peruano paga renta a partir de los 2.500 soles en adelante. Antes no paga renta porque está debajo de las 10 UIT al año. Un venezolano sí. Sigo bajando. Entonces, hay 1 millón de personas entonces que trabajan en empresas formales, pero él es informal, ¿no? Ese trabajo es una FIL, por ejemplo, que no está haciendo su trabajo, ¿no? Ahí están, se puede saber en qué departamento están, en qué sector están y qué hacen. Seguimos bajando. Tenemos 3 millones de peruanos que hoy día han trabajado en una empresa informal. Eso es más complicado todavía, ¿no? Porque la empresa misma es informal. No tiene RUC, no tiene dirección. Ni siquiera una FIL puede caerle encima porque ¿cómo te multo si no existes, no? Para el Estado tú no existes, ¿no? Es la señora que reparte menús todos los días en las oficinas, ¿no es cierto? Unas bolsitas. Ese tipo que va es informal, su jefe es informal, opera por, ¿no? El Ministerio de Salud no le da un sello de, digamos, que esa comida es saludable, ¿no es cierto? Ni qué contiene, cuándo vence, ¿no? Nada. El queque que compramos en las esquinas no es de Bimbo, no es de Alicorp, ¿no es cierto? ¿Quién lo habrá hecho? No sabemos qué contiene. Ahí está, cerquita. ¿Ah? Bueno, entonces ese informal laboral, por más que tengamos la mejor ley laboral del mundo, no va a pasar nada, porque su empleador es informal, ¿no? Para que ese señor sea formal laboralmente hablando, primero la compañía tiene que ser formal, ¿no? Entonces, recién pensemos bien por qué la compañía es informal, no la persona, ¿no? Quizá la norma del sector es muy rígida, quizá la norma del municipio es muy rígida, quizá el tema tributario es muy rígido. Todos los gobiernos han querido avanzar con eso, pero de manera ingenua, ¿no? Hemos creado, crédito de COFIDE, ventanilla única, que el municipio los apure, una ley MIPE especial, ¿no? Una ley MIPE especial para ellos, menos renta, menos vacaciones, menos seguridad social, cualquier norma, y no ha funcionado, ¿no? Ha funcionado a media, mejor dicho, para ser más preciso con el lenguaje. La informalidad era 80% y hoy es 70%. En los mejores 10 años de Perú, en los mejores 10 años de los últimos 100 años, cuando Perú se ha duplicado de tamaño, hemos bajado la formalidad 1 punto por año, ¿no? O sea, si seguimos así en 70 años más, la vamos a derrotar, ¿no es cierto? Si estamos a 1 punto por año creciendo, y eso es cuando crecíamos un montón, a 7% al año. Ahora que crecemos 4%, ¿no? Va a ser más lento. Entonces, si no hacemos nada especial, en 70 años no va a haber informalidad laboral, cuando los robots ya hagan todo el trabajo, ¿no? Y seguimos bajando. 3 millones de empleados informales en empresas informales, ¿no? Y más abajo caen, ¿quiénes están? El independiente, el gafitero, el estibador de mercado, el mototaxista, que no tiene jefe, no tiene horario, no tiene RUC, ¿no?
es el independiente. El independiente informal no existe. ¿Informal de qué? Que aquel ley laboral viola a un independiente. Ninguna, ¿no? No tiene empleador, no tiene horario. Está en el peor de los mundos. ¿Qué ley podemos dar para un independiente informal, ¿no? Esperar que la economía crezca. Vamos a dar eso después. Pero entonces no es lo mismo de pronto decir cuál es la cura para la informalidad. Depende, pues, ¿no? Hay que ponerle apellido al informal, ¿no? Es una taxonomía de informalidad. Y cada tipo de informalidad tiene una receta y un tratamiento, ¿ah? Y un costo. Por ejemplo, supongamos que hacemos la mejor ley laboral, ¿ya? Súper flexible. Y la mejor ley MIPE, ¿no? Ya como zapatito perfecto, ¿no? A la medida. Sería válida para las nuevas empresas peruanas, para las nuevas MIPES, porque las viejas MIPES tienen una deuda laboral, ¿no es cierto? O sea, el Congreso podría perdonarle, ok, tú eres una MIPE que tiene 10 años, ¿no? Y 5 trabajadores, y te voy a hacer formal. Entonces el Congreso te perdona los impuestos, ¿no? Porque tú dijiste hace 5 años y no has pagado impuestos a la renta, no has pagado IVA, entonces te perdono. Pero no puedo perdonarte la deuda laboral, ¿no? Esos trabajadores que has tenido ahí 5 años, ¿qué son? ¿Eran esclavos? No, tú les debes dinero, ¿no? Entonces nunca me voy a formalizar, porque si me obligas a pagar esa CTS, esas vacaciones, esos aguinaldos que nunca di, que era informal y ahora soy formal, voy a quebrar. Entonces, nunca voy a entrar. Ahí tenemos que cofinanciar, ¿no? Decirle a esa empresa, si tú pones al trabajador en planilla y te formalizas, contra tu pago de IGB, vamos para adelante. Ni siquiera tengo que desembolsar, ¿eh? Es contra tu pago de IGB cuando te formalices, ¿no? Hay mecanismos, ¿no? Inteligentes, baratos, efectivos, para comenzar a formalizar, y están en la mesa, ¿no? Dejo el tema laboral y termino con pensiones, ¿no? Son temas relevantes que afectan la vida de la gente, ¿no? Pensiones. Hoy día, en Perú, hay 2,5 millones de personas mayores de 65 años. 2,5 millones. Solamente 1 millón tiene pensión. 1,5 millones no la tiene. Pero ese millón que tiene, solamente la mitad, medio millón, ha construido su pensión, ¿no? Ha aportado a la ONP, al FP y tiene. Y el otro medio millón es la pensión 65, ¿no? Recibe 125 soles. Nunca aportó nada, pero es pobre extremo. Un problema terrible, ¿no? Bueno, la verdad es peor. El futuro es peor. Es negro. ¿Por qué? Porque hoy día solamente 25% de los peruanos que trabajan hoy día están aportando para su pensión. O sea, vean, antes era, digamos, 40%, ahora va a ser solamente la cuarta parte, ¿no? Y es peor aún, porque de esos 25% que aporta a su pensión, 10% está en la ONP y 15% son privados, que pueden decidir no tener pensión por una ley del Congreso. No estamos en nada. Solamente 10% va a tener pensión en su vejez. Y con más probabilidad que el niño, vamos a tener un problema severo acá de envejecimiento, porque la población no siempre es joven, ¿no es cierto? En los próximos 20 años va a cambiar la pirámide demográfica y vamos a estar complicados severamente, condenando a personas a trabajar hasta la vejez o alojarse con la familia de manera muy precaria, ¿no es cierto?, sin pensión. Y lo sabemos desde hoy día, ¿no? Eso ni siquiera es un pronóstico, es una certeza, va a ocurrir. Y nadie está haciendo nada al respecto. Y nos hemos dedicado a criticar que por qué la rentabilidad del FP ha caído el año pasado y por qué te pago. Cosas menores, ¿no? Les estamos viendo la pata al pato y no la pechuga, ¿no? Es increíble cómo nos podemos descentrar. ¿Y por qué nos hemos descentrado? Porque hay cierta prensa que enmarca las noticias, ¿no? Si las enmarca, entonces el público reacciona visceralmente. Y un político aprovecha eso y hace daño. Entonces, termino con eso. Es central, entonces, identificar los problemas. Una vez que están identificados, diagnosticarlos. Y cuando haces eso, el tratamiento, ¿no? Y ver cuánto cuesta. Y así vamos a avanzar. Entonces, el 4% en Perú está garantizado por los próximos 3 años. Si es más que eso, será el logro del gobierno. Pero eso nomás no basta, ¿no? Eso es sin hacer nada. Ese trabajo lo va a hacer sí o sí el viceministro de Hacienda y el Banco Central, ¿no es cierto? Porque va a ser posible esta estabilidad macroeconómica que se ha reflejado con este crecimiento. Pero ir más allá implica buenas políticas. ¿Cuál es la peor política reciente? La del sábado, ¿no? El sábado pasado se ha decidido
que la refinería carísima de Talara refine, pero refine gratis, ¿no? Porque va a refinar petróleo, diésel de bajo azufre y lo va a vender gratis, ¿no? Porque eso está firmado el sábado. Es de locos lo que está pasando a nivel microeconómico. De esa podemos tener 100. Entonces, a nivel microeconómico, si seguimos con esas políticas, vamos a crecer solamente 4. Si las resolvemos, podemos aspirar a crecer 5, 6, 7% indefinidamente, ¿no? Y eso es lo que corresponde al país. Lo que más pena da es que se sabe que eso va a pasar, ¿no? Y no está ocurriendo. Entonces, lo que está fallando acá en verdad es la política, no son los técnicos, ¿no? Son los políticos que no están llegando con un equipo para poder hacer que eso ocurra. Al final estamos hablando no de cifras, cosas frías, sino de gente, ¿no? De salarios. Termino con un datito aterrador. ¿Cuánto es el ingreso mensual de un peruano en el mundo urbano? Porque para rurales ya para llorar, ¿no? ¿Cuánto creen que gana un peruano promedio en el mundo urbano? 1.450 soles. Ese es el promedio de un peruano, ¿no? No llega a $420. Esa es la maravilla de Perú. ¿Cómo rompemos eso? La única manera de romper eso es creciendo más rápido, ¿no? Vean los ejemplos mundiales, ¿no? Digamos, para cambiarle realmente la vida a la gente, tenemos que crecer más rápido. ¿Y se sabe hoy día cómo crecer? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿no? No que no se sepa, no se sabía hace 100 años. O sea, esta historia se escribió el año 50. Robert Solow, premio Nobel de Economía, en el año 56 escribió, ¿no? Por eso tiene el Nobel, la teoría del crecimiento. O sea, antes no se sabía. Hay cosas que no se sabían. Hay tipos de cáncer que no se sabían hace 40 años y hoy ya se saben y se pueden curar, ¿no? Entonces la economía también ha ido avanzando, ¿no? Hoy se saben cosas que no se sabían hace 200 años. Y por ejemplo, hoy día se sabe cómo bajar la inflación en Venezuela, ¿no es cierto? Es como, nadie se muere hoy día pues, de no sé, amigdalitis, ¿no? O sea, se sabe cómo curar, ¿no? Entonces es una lástima que sabiendo cosas que en la medicina hay gente que se muera. Es lo mismo en la economía, hay cosas que ya se sabe, pero que están ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, termino con, hay un Nobel, el futuro Nobel de Economía se llama Acemoglu, un turco brillante. Él dice que China se debe estancar en los próximos 40 años, así como se estancó Rusia, ¿no? Porque no hay libertad, ¿no? Por esa simple razón, no hay libertad. Y vamos a ver si se cumple sus pronósticos, ¿no? Ese tipo no es que se le ocurrió un día, ha estudiado 15 años de eso y tiene decenas de trabajos y ha llegado a esa conclusión, digamos, ¿no? Porque, digamos, el gobierno oprime, digamos, es más sudor que inspiración, ¿no? Y el sudor tiene un límite, la inspiración no. Entonces, si no cambia su modelo político, puede llegar a crecer cada vez menos, como ocurre en los países. Hay gente que se queda atrapada en la trampa del ingreso medio, ¿no? México es un ejemplo. México se quedó en la trampa del ingreso medio hace 20 años, dejó de crecer. México crece lo mismo que Estados Unidos. Y Perú va a pasar a México, ¿no? Se quedó atrapado ahí, crece 2%. Siendo un país en desarrollo, se quedó atrapado en 2%. Entró a la OCDE y se quedó pasmado en 2% hace 20 años, ¿no? Crece lo mismo que cualquier país europeo, siendo un país de ingresos bajos, ¿no? Entonces, para romper esa trampa de ingresos medios, hoy ya se sabe, digamos, el tratamiento, ¿no es cierto?, para esa enfermedad de bajo crecimiento, ¿no? Muchas gracias.